Hola, bienvenidos una vez más al podcast PodBooks. En esta ocasión hablaremos de la metamorfosis de Kafka y abordaremos el tema del egoísmo que se ve reflejado en este escrito. Este libro nos comenta la historia de Gregorio Samsa y el conflicto que nos presenta es el hecho de cómo un día este hombre despierta convertido en una cucaracha. Debido a esto, Gregorio falta al trabajo y el gerente de su almacén va hasta su casa a buscarlo. Pero cuando llega y Gregorio intenta salir de su habitación, la familia de nuestro protagonista se percata de su nueva forma. El padre de Gregorio, en vez de ayudarlo, se enoja con él y lo desprecia. Sin embargo, Greta, la hermana de Gregorio, se apiada de este, lo alimenta, lo cuida, aunque un tiempo después de estar limpiando su habitación constantemente comienza a rechazarlo. El tiempo pasa y la economía de esta familia se ve afectada debido a que Gregorio era el que llevaba el dinero al hogar. Entonces optan por alquilar una de las habitaciones a unos inquilinos. Una de las noches, Grete toca el violín para los invitados, mientras que Gregorio se acercaba al salón porque le encantaba la música de su hermana. Los inquilinos descubren a nuestra cucaracha protagonista y abandonan el lugar sin dejar un peso en su estancia en la casa. Para el desenlace de esta historia, la familia comienza a pensar que la situación de Gregorio ya es insostenible, a lo que él mismo, Gregorio, le da la razón y se encierra para siempre en la habitación sin comer, lo que genera que días más tarde la criada lo encuentre muerto. Presentamos la metamorfosis, este relato dividido en 3 partes en el cual se narra la transformación de Gregorio Samsa, nuestro personaje, un viajante de comercio de telas, solitario, un hombre trabajador y esforzado, que se convierte en un monstruoso insecto, y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. A continuación, tenemos 2 invitados especiales el día de hoy. Directo de la grandiosa obra de Kafka, un aplauso para Gregorio Samsa y su padre, el señor Samsa. Bienvenidos a nuestro programa. Les agradecemos que estén aquí. Comencemos contigo, Gregorio. ¿Cómo te sentiste cuando tu familia te dio la espalda al momento de tu transformación en insecto? Bueno, eso es algo simple de pensar, pero muy difícil de decir, porque es como volver al momento del hecho. Así que me sentí solo y rechazado por mi familia, ya que creía que iban a estar para mí. Ya sabes, me esfuerzo para llevar dinero al hogar, para que cuando más lo necesito no estén a tu lado apoyándote. Que te traten como un bicho raro, por darle un nombre, que tu padre te comience a empujar con un bastón. En ese momento lo miré de reojo con temor, pero me convencí de que era buena voluntad de parte de mi padre, debido a que no me golpeó, sino solo me movía el bastón para que retrocediera, pero aún así luego me dejó herido. Mi costado estaba lastimado por completo y mi padre había logrado lo que quería, dejarme encerrado en mi habitación, dejando la puerta trancada con el bastón y yo sangrando intensamente. Que te dejen encerrado no es grato. Ahora que me doy cuenta, fui egoísta conmigo mismo, porque me preocupé más por mi empleo que por mi nueva imagen, porque sabía que solo podía perder e iba a poner en aprietos los bienestar económicos de la familia. Simplemente yo esperaba una ración diferente de mi familia. Yo siempre apoyé a esta lo que pude. Yo me encargaba de todos los gastos del hogar y además le tenía una sorpresa a mi hermana. Ella adoraba tanto la música y soñaba con ir al conservatorio. Mis padres no la apoyaban, pero yo quería su felicidad e iba a correr todos los gastos de conversatorio para que ella lo fuera. Ok, me gustaría realizar la siguiente pregunta al señor Samsa. ¿Cuál es el motivo de la indiferencia hacia su hijo, tanto antes de la transformación como después de esta? Porque está claro que hay una. Bueno, no lo sé. Él siempre ha trabajado mucho por la familia, pero por ejemplo, al principio de la obra yo le grité porque no tenía la menor intención en levantarse y debía ir a tomar el viaje para ganar dinero y mantener la estabilidad económica del hogar. Es desacertado que no se hubiera levantado temprano y para mi sorpresa era debido a que le ocurrió ese cambio abrupto que no me agradó para nada. Es absurdo e irracional. Bueno, ligado a la anterior pregunta, me gustaría hacerle otra interrogante. ¿Usted considera haber sido impasible con Gregorio? Adjunto con esta, ¿por qué? Pues no, ya que le advertí que venía el gerente del almacén a buscarlo, y cuando nos dimos cuenta de que no se le entendía nada al hablar, junto a mi esposa e hija nos preocupamos, y mi cónyuge mandó a mi progenitora a buscar un médico mientras yo envié a buscar al cerrajero para que pudiéramos verificar el estado de Gregorio. A eso se le llama preocupación, y eso para mí no es ser impasible.
Admito que lo empujé con el bastón del apoderado y el periódico dentro de su habitación, pero en mi defensa estaba frente de algo completamente desconocido para mí y no podía reaccionar de otra forma. Yo percibía el miedo de mi esposa y tenía que hacer algo al respecto. Ok, señor Samsa, pero eso, ¿por qué lo hacía? ¿Porque estaba verdaderamente preocupado por su hijo o porque le daba miedo que éste perdiera su empleo y el jefe volviera a reclamar las deudas? Esas preguntas se las dejaré para reflexión propia. Voy a realizar la última pregunta al señor Samsa. ¿Por qué le ocultó el dinero a Gregorio? ¿Hay alguna razón en específico? Fue algo que él no debía saber. No quería causarle más preocupaciones a mi hijo. Creo que él se esforzó mucho trabajando arduamente para que nos olvidáramos del desastre comercial que agobió tanto a nuestra familia. Respondiendo a sus preguntas de reflexión propia, considero que lo hice por mi hijo y por el empleo, lo admito. No quería volver a ver a mi familia en completa desesperación. Fui egoísta con Gregorio, pensé solo en el resto de esta filiación. Y en mi esposa, ¿eso me hace una mala persona? Todos cometemos errores, y este fue uno de los míos. Yo lo estaba ahorrando para una situación de emergencia, y además utilizaba lo que sobraba de los bienes que traía Gregorio para hacerlo sentir parte de esta inesperada, para todos, previsión de ahorro. Bien, ahora vamos con otra pregunta por usted, Gregorio. ¿Sí? ¿Cómo fue tu experiencia como insecto? Mi experiencia fue algo complicada, porque no se podía hacer nada y solo quería a mi familia de vuelta. Además de que me sentía como un estorbo para mi familia, al estar encerrado y que me miraban como si fuera lo más asqueroso del mundo, que tendría que estar agradecido porque me dejaban quedarme en mi habitación. También me sentí inútil, debido a que ni siquiera podía hacer algo tan simple como girar la llave o hacer que me lograran comprender lo que les estaba tratando de comunicarles. Eso es algo que causa frustración y que no sirvió de nada, porque aún así, como comentó mi padre hace unos minutos atrás, me empujó con el bastón y el periódico a mi habitación, como si me temiera, pero obviamente era de esperar. Me costaba levantarme ya que estaba de espaldas a la cama, trataba de caminar, retroceder y trataba de hablar, o que por lo menos se entendiera, y no podía con la facilidad que lo hacía cotidianamente, pero con el paso de los días trataba de acostumbrarme. Eso fue muy valiente de tu parte, de expresarte como lo hiciste. No todos lo hacen. Otra pregunta, en tu opinión, ¿cómo crees que ocurre la metamorfosis en tu cuerpo en el corto tiempo de una noche? En realidad, no creo que haya sido de la noche a la mañana, sino que este sentimiento de soledad fue algo que venía desde hace un largo tiempo por razones como que no tengo amigos, pareja, que mis propios compañeros de trabajo no se preocupen por mí, como lo pudieron notar con el mismo apoderado del cual me regañó por mi falta, que para ser sincero, eran muy pocas. Estos pudieron ser uno de los factores, pero creo que en general fue por mi familia. No sentía que fuera una verdadera familia, sino que solo me utilizaban para que pudiera trabajar y llevar dinero al hogar, el cual me di cuenta que al convertirme en una cucaracha mis padres ocultaban y que me forzaba para dárselos a ellos a fin de sustentar todo para que tuvieran comodidades. Creo que aceptamos lo que creemos merecer y puede ser que yo me sentía tan miserable como una cucaracha que terminé convirtiéndome en una. Vaya, eso fue complicado. Pero nuevamente es bueno que hayas logrado sacar todo eso de tu conciencia y que entiendas que eres solo una persona que se esfuerza para que su familia esté bien. Me sumo a las palabras de mi colega. Para finalizar, me gustaría darle las gracias a ambos por su sinceridad y por supuesto su presencia. Un fuerte aplauso para los dos y nuevamente les agradezco. En conclusión, se puede decir que la familia en general era egoísta con Gregorio, ya que podemos evidenciar con claridad en las primeras páginas de esta historia que nos relata sobre la poca gratitud que les tiene su familia el sustento económico que les da. A pesar de que se preocuparon porque él no se había levantado esa mañana, solo mostraron esta preocupación debido al hecho de que él no iría a trabajar y porque estaba en peligro de perder su empleo. En ese caso, el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas. También lo podemos notar cuando el apoderado regaña a Gregorio, porque no debería preocupar a sus padres con una escenita, por llamarlo de alguna manera, y por sus faltas a sus deberes. Siendo que Gregorio era un hombre sumamente responsable, es injusto que le recalquen sus pocas faltas y no sus abundantes virtudes. Vemos nuevamente el egoísmo páginas después cuando nos cuentan que el padre tenía una suma de dinero ahorrada para emergencias del que Gregorio no tenía idea de su existencia, haciendo que el protagonista se aliviara, pero que en el fondo se sintiera pasado a llevar. Por último, les daremos unas recomendaciones para que no caigan en el egoísmo en la vida cotidiana. Primero que todo, debemos aceptar que no somos el centro del mundo y ser empáticos con los demás.
Tenemos que entender que la vida no es todo recibir, sino que igual debemos dar. En esto hacemos énfasis porque cuando en el libro el padre Gregorio tenía el dinero ahorrado, jamás se lo dijo a su hijo. Pero también tenemos que entender que no es todo es dar, sino que también debemos recibir. En esto me enfoco cuando Gregorio es egoísta consigo mismo, debido a que prioriza el bienestar de su familia antes que el de él. Por último, cambiar nuestra perspectiva. Cambiando nuestra perspectiva nos daremos cuenta de que no siempre tenemos la razón y que las opiniones de los demás también cuentan. Ya terminando, queremos agradecerles a todo el público presente en esta sintonía y despedirnos. Adiós. Adiós.